¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente habita en las montañas donde nadie se atreve a entrar? ¿Y por qué algunos soldados jamás regresan? En esta historia de terror, un centenar de hombres marchan hacia un destino del que no pueden escapar. Bajo el mando del capitán Mikhail Terejov, un grupo soviético inicia el ascenso al monte Volara, en plena guerra de invierno. Avanzan entre la nieve, el viento y el silencio, sin saber que cada paso los acerca a algo que nunca debieron despertar. Los guías locales, hombres endurecidos por la vida en aquellas tierras, repetían advertencias antiguas. Hablaron de sombras que respiraban bajo la roca, de figuras que se movían cuando nadie miraba, de una presencia que observaba desde lo alto, esperando. Pero los soldados rieron, ignoraron cada palabra, y eso fue su error. En este cuento de terror, descubrirás cómo la montaña comenzó a devorar su cordura, cómo el frío dejó de ser su peor enemigo, cómo algo invisible empezó a seguirlos, a dividirlos, a quebrar su espíritu uno por uno. No sabes cuándo apareció, no sabes cómo eligió a su primera víctima, solo sabes que, desde ese punto, ya no hubo vuelta atrás. Realmente estaban solos en la nieve, o la montaña tenía hambre, y por fin había encontrado a quienes sacrificar. Si te gustan las historias de terror militar, quédate. Lo que estás por escuchar puede que te acompañe esta noche, incluso cuando apagues la luz. Bienvenido al canal. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Antes de seguir, revisa si ya estás suscrito. Y si esta historia te atrapó desde el inicio, deja tu like para apoyar el crecimiento del canal. El ascenso cambió cuando aparecieron las primeras rocas. Eran bloques enormes, lisos en algunos lados y marcados en otros, apoyados sobre puntas mínimas como si flotaran. No había huellas de herramientas modernas. No había lógica. El teniente Boris Yugin, con el mapa entre las manos heladas, murmuró que aquello no podía ser obra humana reciente. Señaló las aristas, el pulido, los ángulos imposibles. Dijo que la erosión no hacía eso. Nadie quiso discutirlo, porque todos sentían lo mismo. La montaña miraba. El aire se volvió pesado. La presión en el pecho llegó como una mano fría. Al principio, leve, luego, cada vez más clara. Algunos se detuvieron para respirar, otros presionaron los abrigos sobre el corazón. No era el clima, no era el esfuerzo del ascenso, era otra cosa, como si algo invisible escudriñara cada gesto, pesara cada parpadeo. Un soldado se llevó la mano a la garganta y dijo que el aire sabía a hierro. Otro sangró por la nariz. El capitán Mikhail Terejov ordenó seguir, mantener la formación, no separarse. La nieve amortiguó su voz y dejó un eco bajo, sordo, como un murmullo escondido entre las piedras. Antero Laakso, el guía viejo, no quiso pasar entre dos monolitos que formaban un arco torcido. Aseguró que allí las piedras oyen. Nadie se rió esta vez. Cruzaron igual, y la presión cambió de sitio, como si se moviera, alrededor del grupo, oliéndolos. En esas alturas, la brújula tembló. El mapa de Yugin dejó de encajar con el terreno. Las líneas ya no coincidían con los salientes. Caminaban 1 metro y el dibujo perdía sentido. Los símbolos tallados aparecían y desaparecían bajo la escarcha. Espirales, ojos, marcas de dedos muy largos. El cabo Dorofeyev aseguró que una de las rocas respiró. Lo mandaron callar, pero todos lo habían visto. El vapor de sus propias bocas desviarse, como succionado. Una ráfaga giró, sin avanzar. No levantó la nieve, solo hizo vibrar las piedras, una nota grave que se coló bajo los abrigos. Los hombres miraron al suelo. El paso se volvió torpe. Contaron pasos, perdieron la cuenta. Las botas hundían la nieve y de repente no dejaban rastro. Volvían a mirar y el rastro estaba, pero torcido, como si otro grupo, igual a ellos, caminara unos centímetros a la derecha. Historias de terror contadas en los cuarteles parecían ahora cuentos suaves. Este no era un rumor de fogata. Este era un terror militar frío, en carne viva. Yugin se agachó ante una losa inclinada. Pasó el guante por una hendidura y retiró cristales con forma de letras que no conocían. Muy antiguo, dijo con la voz quebrada. No nuestro. Al apoyar la palma, la losa respondió con un crujido leve, como un diente al morder. El teniente se apartó de golpe. Un sargento apuntó el fusil por reflejo. El seguro chasqueó. Ese chasquido fue devuelto por toda la ladera, multiplicado, como si 100 bocas lo repitieran, en cuevas cercanas.
Antero les pidió hablar bajo. Terehov lo ignoró, pero empezó a susurrar sin darse cuenta. Las órdenes salieron cortas, pegadas a la garganta. Avanzar, 10 metros, alto, revisar. Los guías se miraban entre sí con terror de niño. Uno de ellos, Ilka, se quedó muy quieto junto a un bloque que parecía una cabeza inclinada. Dijo que alguien le contaba números al oído. 1, 2, 2, 3, 3, 3. El ritmo era errático. El hombre palideció. Terehov lo sacudió y siguieron. A cada paso, la idea de que la montaña los pensaba se volvió más real. No era fiebre, no era imaginación. En los cuentos de terror se hablaba de casas que observan. Aquí eran las piedras. En medio del corredor de rocas equilibradas, la radio clavó un ruido bajo, como un zumbido pegado al hueso. Luego silencio. Después, una voz vieja, rota, repitiendo el nombre del capitán sin acento ruso. Terehov arrancó la batería. El zumbido siguió unos segundos más y murió. Varios se santiguaron. Otros apretaron los dientes. Nadie quería ser el primero en decir que tenían miedo, porque el miedo tenía forma. Estaba ahí, en esas superficies que no reflejaban la luz, en esos bordes que parecían dientes inmóviles. La presión volvió al pecho con fuerza. Ya no era una mano, era un peso sentado justo encima del corazón. Alguno intentó bromear. Nadie rió. La nieve dejó dibujos con aspecto de ojos abiertos, pupilas alargadas. Parpadeaban cuando el viento soplaba. Yugin señaló 3 rocas alineadas, puestas una sobre otra con equilibrio imposible. No es posible sin grúas, dijo. Antero respondió que no eran grúas. Son nidos. Ninguno pidió explicación. El monte Volara no rugía. No amenazaba con avalanchas ni grietas. Solo esperaba. Cada piedra parecía cumplir una tarea. Mirar, escuchar, contar, ordenar. El camino que los guías conocían se había encogido. El pasillo entre 2 bloques se hizo más angosto, como si alguien lo abriera y cerrara a voluntad. Terehov levantó el brazo y detuvo a síntomas. Todos escucharon. Nada. Un silencio completo, sin viento. El tipo de silencio que moldea el miedo y lo deja firme, como hielo. Cuando el capitán bajó el brazo, dieron el siguiente paso hacia el interior del corredor. La nieve crujió, las piedras también, y algo, en algún lugar que todavía no veían, respondió al movimiento con una vibración débil, como un saludo antiguo que no traía paz, sino un llamado. Avanzaron 1 metro más, y el frío, por primera vez, dejó de ser lo peor. Esa noche el campamento no olió a sopa ni a tabaco. Olió a metal viejo y a hielo dentro de la boca. El joven Iván Korovin habló primero. Dijo que había figuras delgadas entre los árboles torcidos, más allá de la línea de tiendas, altas, largas, con brazos que parecían ramas. Lo callaron con una broma corta. Él no se rió. Miraba fijo a la oscuridad, como si esperara que algo devolviera la mirada. El capitán Terehov ordenó revisar el perímetro. 2 patrullas. Vuelta rápida. Nadie quería admitirlo, pero el silencio hacía ruido. Un zumbido leve, como cuando la radio se queda sin señal. Los hombres se movieron en parejas. La nieve crujía como hueso fino. Regresaron sin novedad, hasta que Yugin levantó la mano y señaló el suelo. Marcas. No eran de renos, no eran de hombre. Eran pasos alargados, a una distancia imposible, como si alguien caminara con zancadas de 3 metros, tal vez 4. El dibujo en la nieve no mostraba dedos ni pezuñas, solo hendiduras limpias, profundas, con un borde liso que no se desmoronaba. Terehov se agachó, midió con la culata del fusil, frunció el ceño y no dijo lo que pensaba. Antero laxo llegó tarde, vio las huellas y bajó la vista, como si reconociera una firma que no quería leer en voz alta. Nadie rió esta vez. El viento se detuvo, como para escuchar. Iván sostuvo que las figuras se movían rotas, con giros secos, como si el cuello no tuviera carne. Dijo que una se estiró para mirar por encima de la tienda de comunicaciones y que la tela hundida no volvió a su forma. Revisaron. La lona estaba bien, pero tenía marcas de dedos muy largos, paralelas, como si la hubieran tocado con curiosidad. Un cabo apuntó la linterna a los árboles. La luz no entró. Se quedó corta a 2 metros, como si una pared de aire la tragara. En los cuarteles contaban cuentos de terror sobre bosques que hablan. Esto no habló, solo esperó.
y el miedo se acomodó en los hombros de todos. El cocinero dejó caer un cazo. El choque metálico se repitió en la ladera como antes, copiado, exagerado, devuelto por algún hueco que no estaba en el mapa. A lo lejos, un tronco cayó sin viento. Nadie vio el impacto, solo el polvo blanco elevándose entre ramas negras. Iván dio 2 pasos atrás. Juró que una cara lo miraba desde la base del árbol, muy baja, con los ojos donde no debían estar. Terekov le puso una mano en el hombro, firme, calmada, pero su pulso delató otra cosa. Yugin tomó notas con letra temblorosa. Dijo que el patrón de las huellas formaba líneas que se cruzaban cerca de un saliente de roca. No le gustó lo que vio, porque el cruce repetía la misma figura que habían encontrado tallada horas antes. Un soldado dejó el puesto para orinar detrás de una tienda. No volvió a tiempo. Cuando lo llamaron, respondió con su propia voz, pero la palabra sonó mal, estirada, como si alguien la hubiera practicado sin entenderla. Lo encontraron de pie, mirando un poste, los ojos abiertos de más, la piel del rostro roja por el hielo. Tenía hielo en las pestañas y una sonrisa torcida, falsa. No recordaba haber ido allí. Decía que estaba soñando despierto. El guía Ilka le tocó el pecho con el dorso de la mano. Dijo que estaba helado por dentro, como si el frío le creciera desde las costillas. Lo sentaron junto al fuego. No entró en calor. La radio volvió a encenderse sola, sin batería, sin operador. Primero el zumbido, después una frase en un idioma que no reconocieron. Luego, nombres, no apellidos, nombres de pila, uno por uno, con una pausa sucia entre cada sílaba. Incluyó a Iván. Él apretó los dientes, contuvo las lágrimas. El capitán arrancó el cable de antena. El sonido siguió saliendo 2 segundos más. Cuando paró, nadie respiró durante un rato. En la nieve, a pocos metros del campamento, aparecieron más marcas. Cruzaban el perímetro sin tocar las estacas. Ni una cuerda movida. Huellas profundas, largas. Algunas rodeaban la tienda médica. Otras se detuvieron junto a la caja de munición como si alguien la hubiera examinado con paciencia. Y, muy cerca del fogón, un solo paso más profundo que el resto. Como si eso hubiera puesto ahí su peso completo para mirar a los hombres a los ojos. Era un mensaje simple. Estoy aquí. Antero pidió apagar todas las luces. Dijo que la oscuridad, a veces, es menos peligrosa que la luz. Alguien lo insultó por supersticioso. Aún así, bajaron los faroles y solo quedó el rojo tenue de las brasas. Los rifles rodearon el círculo como cuchillos en una mesa. Nadie habló. Nadie tosió. La noche se acomodó sobre los hombros, pesada, real. El monte Volara no se movió. El bosque no crujió. Pero, en algún punto entre las tiendas y los árboles torcidos, algo dio un paso largo y dejó una nueva hendidura en la nieve, fresca, humeante. Y ese ritmo, esa distancia imposible, empezó a marcar el compás de lo que vendría cuando el frío ya no fuera lo peor y las piedras, por fin, se decidieran a mirar más de cerca. La niebla bajó sin aviso, no cayó. Se deslizó desde la cumbre como una manta sucia que apagó el mundo. Primero cubrió las tiendas de afuera. Después, tragó el fogón. En minutos, el campamento quedó dentro de una esfera blanca que no dejaba ver ni el filo del cuchillo. La nieve perdió brillo. Todo se volvió plano, muerto. El operador Arseny Pavel se arrodilló junto a la radio, más por costumbre que por esperanza. Giró la perilla. Zumbido. Estática. Un golpe seco en los auriculares. Luego, voces bajas. No eran palabras que uno pudiera repetir. Sonaban a garganta vieja y a agua en los pulmones. Él dijo que eran murmullos en un idioma sin letras. Respiraciones húmedas entre sílabas que no encajaban. Nadie quiso acercarse a oír. Todos sabían que, si escuchas lo suficiente, las cosas empiezan a hablarte con tu propio recuerdo. La niebla traía olores que no pertenecían a la montaña. Madera podrida, sal, grasa quemada. El guía Antero nombró a los espíritus Sami con la voz casi muda. Dijo que, cuando la niebla baja así, algo ha recordado tu nombre. Varios soldados se burlaron con nervios, rotos. Decían que el frío partía la cabeza, pero ninguno se quitó los guantes para persignarse. Terekov ordenó cordones cortos de vigilancia, cuerdas entre tiendas, nadie solo, nadie fuera del perímetro. Aún con esas reglas,
La niebla empezó a mover las distancias. 3 pasos se hicieron 30. Un giro a la izquierda dio la vuelta completa. El cabo Dorofeyev soltó la cuerda un segundo. Gritó. Lo encontraron al instante, pegado a la misma cuerda, pero con hielo nuevo en las cejas, y el reloj, adelantado 10 minutos. Arseni pidió silencio con un gesto. La radio escupió un susurro que parecía venir desde muy cerca, detrás de su nuca. Repitió el nombre de Iván, después el de Boris Yugin, luego uno que nadie conocía. No era ruso, no era finés, era más largo, con sílabas duras al inicio y blandas al final, como un diente que entra en carne, y al terminar se oyó una respiración, no de un hombre cansado, de algo que probaba el aire. El operador apartó los auriculares. El sonido siguió, clavado en el campamento, sin aparato que lo soltara. La niebla lo llevaba y lo traía, como un animal que husmea detrás de una tela. Las sombras de los árboles se deformaron, ya no parecían troncos. Eran figuras delgadas que se asomaban y se escondían a un ritmo que no era humano. Iván se quedó mirando una de ellas. Juró que cambió de lugar sin moverse, que estaba al frente, y sin parpadear, la vio a su izquierda. La linterna no sirvió. La luz rebotó en la niebla y volvió sin tocar nada. El mundo quedó a 1 metro. Más allá de ese metro, empezaron los cuentos de terror que nadie quería escuchar en voz alta. Historias de terror de verdad. El tipo de terror militar que no necesita sangre para romperte. Yugin se agachó junto a unas huellas nuevas. Eran las mismas hendiduras largas, pero ahora no estaban solas. Entre ellas, pequeños agujeros en parejas, como marcas de dedos finísimos clavados en la nieve. 2, 4, 6. Como si algo caminara a la par, sosteniéndose de la nada. El teniente pasó el guante y sintió calor en una de esas marcas. Calor vivo, salido hace segundos. Levantó la vista. No dijo nada. Antero ya lo estaba mirando. Ambos sabían que no estaban siguiendo huellas viejas. El primer grito no vino de un hombre. Sonó a madera que se parte, a piel tensa que se estira hasta el límite. Terekov apuntó hacia el ruido y no disparó. Nadie quería ser el que hiciera el primer disparo en una montaña que duplicaba los ecos. La niebla contestó con un golpe de aire, húmedo. El fuego chisporroteó y se apagó como si alguien lo hubiera cubierto con una mano. El campamento quedó en negro. Los soldados formaron un círculo, hombro con hombro. Las culatas vibraron, no por el temblor de los dedos, por un zumbido grave que subía desde el suelo. Una nota única, sostenida, que sacaba lágrimas sin pedirlas. Arseni volvió a poner los auriculares. Esta vez, la radio no habló. El auricular habló. Dijo, «Capitán», con la voz de la hermana de Terekov. Él se endureció. Nadie. En el campamento conocía esa voz. Nadie, salvo él. La niebla se apretó sobre sus caras y dejó gotas oscuras en las pestañas. No era agua. Tenía olor a metal, a clavo oxidado. Un soldado vomitó en silencio. Otro empezó a rezar sin palabras. Iván se acercó un paso al borde del círculo y se detuvo. La niebla estaba ahí, esperando el segundo paso. El viento quiso entrar y no encontró lugar. La montaña no respiraba, pero algo sí, muy cerca. La tela de la tienda médica se hundió hacia adentro, como si una boca invisible quisiera curiosear. Una hendidura, 2, 3. La tela volvió a su forma. La marca quedó. Dorofeyev se adelantó. Antero lo agarró del brazo sin mirarlo. Ni un centímetro más. Y en ese pulso detenido, la radio soltó un último hilo de voz. Dijo el nombre que nadie entendió. Lo repitió, más lento. Al terminar, todas las piedras alrededor, las talladas y las naturales, devolvieron un chasquido idéntico, como dientes en una sonrisa que no quería alegría. El círculo apretó los fusiles. Nadie habló. La niebla avanzó un paso dentro del campamento, igual que una persona que acaba de llegar y decide dónde sentarse. Y entonces la respiración húmeda sonó más cerca que nunca, como si ya estuviera en medio de ellos, contándolos con calma, uno por uno, antes de decidir a quién tocar primero. El turno del sargento Oleg Rusin debió durar 15 minutos. Volvió a los 5. No era él. Era su silencio. Un silencio raro, más frío que el aire. Terekov lo notó cuando la cuerda de vigilancia dejó de tensarse. Llamó a Oleg por el canal interno. Nada.
Lo intentó por la radio. Nada. Arseny dijo que había ruido en la línea, como un diente raspando metal. En el borde del campamento, la nieve mostraba sus pasos saliendo. No mostraba los de regreso. El capitán dio la orden. 2 hombres con él. Iván y Dorofeyev al flanco. Antero y Ilka detrás. Luz baja. Cuchillos listos. Ni una palabra extra. Hallaron el fusil de Oleg a 20 metros. No estaba caído. Estaba torcido, doblado, como si 2 manos gigantes lo hubieran cerrado como un juguete. El cañón lucía una marca hundida. Un ojal perfecto con forma de mordida. Iván tragó saliva. No hizo comentario. A un lado, la nieve recibía un hilo oscuro. Sangre fresca. No había huellas alrededor del arma. Ni arrastre, ni lucha. Solo la línea roja avanzando hacia las rocas ceremoniales que el teniente Yugin había marcado en el mapa. Nadie se movió un segundo. El viento quiso decir algo, y se arrepintió. Terekov se agachó. Tocó el borde del charco con el guante. Aún estaba tibio. Levantó la vista. La niebla se había ido, pero el aroma húmedo seguía ahí, pegado a los dientes. Antero murmuró que a los espíritus no les gusta el hierro doblado. Nadie lo mandó callar, porque el rifle deformado era una respuesta en sí mismo. Una respuesta simple. Fuerza, que no era de este mundo. Fuerza ciega. De esas que en los cuentos de terror aparecen sin aviso, solo para llevarse un nombre y dejar un objeto roto. Terror militar puro. Yugin caminó paralelo al rastro. Contó los metros en voz baja. Cada 10, una gota más grande, como si lo hubieran alzado y vuelto a apoyar. No había huellas largas esta vez, ni esas hendiduras imposibles que cruzaban de un salto a otro. Solo sangre que elegía el camino. Las piedras talladas esperaban al fondo, quietas, con sus ángulos absurdos y sus caras sin ojos. Ilka pidió dar la vuelta. Dijo que esas rocas guardaban cosas antiguas. Terekov apretó la mandíbula. Ordenó avanzar 3 metros más. Solo 3. Vemos y regresamos, dijo. Nadie creyó esa frase, pero la obedecieron. El rastro los llevó hasta un monolito con la punta inclinada. En la base, la nieve estaba aplastada como por un cuerpo arrodillado. Había marcas en el hielo, uñas, o algo que quiso ser uñas. 4 surcos irregulares, subiendo y bajando, como si quien fuera hubiera intentado agarrarse al suelo antes de elevarse. Elevado. Esa idea prendió en todos. No arrastrado, elevado. Dorofeyev alzó el fusil torcido. Intentó enderezarlo. Imposible. El metal crujió con un sonido raro. Un lamento que salió de la boca de nadie. Arseny, desde atrás, avisó por su aparato portátil. Interferencia total. Luego, un susurro lento que nombró a Oleg 3 veces y agregó una frase corta, ancha, hecha de consonantes duras. La repetición no era humana. Era exacta, calibrada, como si la montaña tuviera una lengua privada y decidiera usarla para hacer burla. Iván apuntó hacia un hueco entre rocas. Juró ver un brazo, largo, no un brazo humano, algo más estrecho, con doble codo. Se encogió, volvió a asomar desde otro lado, sin cruzar la distancia. La luz rehusó tocarlo. El guía Antero puso una mano en el monolito, temblando. Dijo que la piedra estaba tibia, como si hubiera comido. Nadie lo corrigió. La palabra quedó ahí, clavada. Comido. Yugin miró su mapa. Lo giró. Lo plegó. Lo abrió de nuevo. Afirmó que las líneas dibujadas no coincidían porque el lugar había cambiado. No por error, por voluntad. El capitán le pidió un punto de retorno. Yugin señaló la nada. Todo era igual. Todo era distinto. Las rocas ceremoniales parecían acercarse sin moverse, hasta encerrar el grupo en un claro que no recordaban haber cruzado. La sangre se detuvo frente a una losa caída que hacía de umbral. No entraba. Se quedaba allí, formando un borde, un límite. Dentro, la nieve estaba limpia, como si la hubieran barrido. Olía a piedra húmeda y a tela mojada. Una exhalación salió del hueco, caliente, mojada. Les tocó la cara y se retiró, como una lengua perezosa. El nombre de Oleg se escuchó una vez más, pero lejos, como debajo de ellos, cruzando túneles que el mapa no mostraba. Terekov levantó la mano para ordenar retirada. Nadie discutió. Empezaron a retroceder, paso a paso, sin dar la espalda al hueco. Cuando dieron el tercer paso atrás, la losa vibró, muy poco,
lo justo para que las piedras cercanas respondieran con pequeños chasquidos, como nudillos. El monolito inclinó su sombra y la alargó sobre el rifle doblado. La sombra encajó en el metal como una llave. El arma gimió otra vez. Iván se santiguó. Arsení bajó la radio, pálido. En el borde del claro, la nieve mostró una sola hendidura nueva, profunda, aislada, una marca como las de antes, pero más pesada. Algo había estado ahí, muy cerca, mientras ellos miraban hacia el umbral. Algo que ahora estaba de pie detrás del grupo, quieto, aprendiendo el ritmo de su miedo. Y con la luz muriendo sin viento, Terekov entendió que tendrían que elegir, seguir el borde de sangre hacia las rocas que llamaban por su nombre, o volver al campamento sabiendo que el vacío ya había aprendido a caminar con ellos. La segunda noche no empezó con sueño, empezó con un sobresalto. Varios hombres se sentaron de golpe, con los ojos bien abiertos, como si alguien les hubiera soplado dentro de la cabeza. La niebla estaba de vuelta, pegada a las tiendas, dejando gotas oscuras en las cuerdas. A pocos metros, más allá del círculo de botas, se movían cosas pálidas, muy delgadas, demasiado altas, con brazos que colgaban más de lo normal. No caminaban como personas, se doblaban en ángulos raros, como si tuvieran bisagras donde un cuerpo no las tiene. El capitán Terekov levantó la mano. No disparen, nadie respire fuerte, nadie dé un paso que rompa el piso. El campamento quedó suspendido, con los fusiles apuntando a una niebla que devolvía sombras larguísimas. Una figura se acercó al borde de una tienda y se detuvo como oliendo. No tenía cara, o la tenía en un lugar incorrecto. La tela se hundió hacia adentro, marcando 5 líneas muy finas, paralelas. La luz del farol tembló sin viento. Iván Korovin apretó el gatillo a medias, esperando la orden. La respiración del grupo se volvió la misma. Una nube que subía y bajaba en un ritmo enfermo. Antero Laxo susurró que no los miraran a los ojos, que esas cosas copiaban la mirada, y la devolvían vacía. Nadie preguntó cómo sabía eso. Las siluetas no hablaban. Emitían un roce leve, como uñas pasadas por vidrio. Húmedo, pasos largos que no dejaban huellas. Daban 3 zancadas y aparecían a un costado, como si el espacio se cortara en piezas y ellas eligieran dónde caer. En los cuarteles se cuentan historias de terror con monstruos que gritan. Aquí nada gritó al principio, solo estaban. Y estar ya era un ataque. Boris Yugin miró el suelo y encontró marcas nuevas entre las viejas. 2 puntos juntos, repetidos en patrones extraños, como si dedos muy finos hubieran tanteado la nieve para aprender su textura. Una de las figuras se inclinó hacia el fogón apagado y se detuvo sobre las brasas frías, como recordando un olor. Otra pasó por detrás de la tienda médica y dejó en la lona una marca ovalada, húmeda, con pequeñas ranuras diagonales. Terekov dijo alto con una voz que era más piedra que voz. El grupo obedeció. La radio de Arsení se encendió sin tocarla. Un zumbido bajo llenó el aire. Luego, una frase repetida 3 veces en ese idioma que nadie reconocía. Después, el silencio otra vez. Fue entonces cuando la silueta más cercana inclinó el cuello demasiado, como si quisiera oír el latido de los hombres a través de la tela. El capitán estaba a punto de ordenar retirada lenta cuando ocurrió. El chillido no fue un sonido. Fue una hoja fina metiéndose en el oído, cruzando hueso, arañando la cabeza por dentro. Metálico, larguísimo, imposible de olvidar. Varios cayeron de rodillas. Uno perdió el equilibrio y vomitó. Otro se llevó las manos a los ojos y empezó a llorar sin lágrimas. El chillido rebotó en las rocas talladas y volvió cambiado, como un eco con dientes. Terekov gritó, «¡Mantener fuego!», pero su orden llegó tarde al cuerpo. 2 disparos rompieron la noche. Las balas entraron en la niebla y no encontraron carne. La silueta chilló de nuevo, más grave, y todas las demás respondieron con un sonido más corto, como si el grito tuviera jerarquía. Los disparos no trajeron alivio, trajeron movimiento. Las figuras comenzaron a rodear el campamento con pasos largos, midiendo la distancia con precisión. Tocaban la nieve con punta de pie. Apenas. El fuego, que era brasas, se encendió un segundo sin chispa y volvió a morir. El humo salió hacia abajo, se arremolinó a ras del suelo y entró por debajo de una tienda.
El operador Pavel tiró de la lona para sacarlo y sintió algo húmedo y frío en los nudillos, como la lengua de un animal con metal en la boca. Retiró la mano con un grito pequeño. En la piel le quedaron marcas finísimas, paralelas, que no sangraron, pero quemaban. Yugin intentó razonar con la geometría. Marcó la posición de cada sombra con el reloj y notó un patrón. Siempre 3 a la vista. Una cuarta fuera de ángulo. Siempre a la misma distancia. Siempre con el mismo pulso. Ese orden no era humano. Era exacto, antiguo. En los cuentos de terror hablan de maldiciones que siguen reglas. Esta tenía las suyas. Antero dijo que estaban imitando la formación del capitán. «Nos estudian», murmuró. El pasillo entre 2 tiendas comenzó a cerrarse sin tocarse, como si la niebla empujara desde los costados. Alguien rezó un nombre sin santo. Otro contó hasta 10 y se quedó callado en el 7. El chillido volvió, más corto, como una señal. Las piedras respondieron con un chasquido elástico. La tierra vibró leve. De pronto, el rifle de Oleg, apoyado al borde del círculo, se partió solo, con un quejido sordo. Eso quebró a Dorofeyev, que disparó al centro de la bruma. Un impacto seco contestó desde la altura, detrás de todos, como si algo hubiera repetido la explosión con otra boca. Las siluetas se detuvieron de golpe. Bajaron un poco las cabezas. Luego, al mismo tiempo, dieron un paso hacia adelante. Un solo paso, lo suficiente para entrar en el territorio del campamento. La orden fue clara: retroceder en bloque hasta las rocas que quedaban a espaldas del grupo. Ni uno solo separado, ni un metro sin cubrir. El círculo se movió con los fusiles arriba, los ojos clavados en sombras que parecían estirarse para olerlos. Al pasar junto a la caja de munición, una figura apoyó los dedos en la madera. Dejó 5 ranuras nuevas. La madera crujió como si respirara. Iván se atrevió a mirar hacia donde no debía. Encontró una especie de rostro liso. No tenía boca. Tenía una hendidura vertical que palpitó una vez, como un ojo que decide abrirse. No miró más. Llegaron a las rocas. El frío se volvió una pared. El capitán hizo un conteo rápido. Faltaba 1. Nadie se había movido del círculo. Nadie había gritado. Faltaba igual. La niebla se cerró un poco más, como si quisiera escuchar mejor. Las figuras pálidas mantuvieron la distancia exacta. Silencio. Tensión en los dedos. Vaho que no sube. Y detrás de las piedras, un ruido suave de arrastre, como tela húmeda que cruza un piso liso. Terekov entendió que las siluetas no eran la trampa, eran el aviso, y que la montaña, por fin, estaba lista para mostrar lo que guardaba unos pasos más adentro, allí donde la nieve no acepta huellas y la respiración ajena suena como una llave, buscando cerradura. El infierno no empezó con fuego, empezó con un ruido seco, como si alguien partiera una rama dentro del oído. Después, todo explotó. Las cosas pálidas se movieron entre los árboles con una velocidad enferma, cortando la niebla en tiras. Nadie las veía completas. Solo destellos blanquecinos, un brillo húmedo donde debería haber ojos, y dientes demasiado largos asomando y desapareciendo a la misma velocidad. El capitán Terekov gritó: «¡Formación!», y la palabra se quebró contra el metal de los cascos. Los fusiles escupieron balas hacia sombras que parecían estar en todas partes y en ninguna. Ráfagas enteras se perdían en la niebla. Las piedras devolvían el eco como una burla. En los cuentos de terror se habla de gritos a lo lejos. Aquí los gritos nacían al lado de la cara. Un soldado giró para cubrir el flanco y salió volando hacia atrás con el pecho hundido, como si lo hubiera golpeado un camión invisible. Otro trató de apuntar al brillo de un diente y perdió 2 dedos, sin entender que los cortó. Los árboles torcidos vibraban sin viento. El suelo hacía un zumbido grave que aflojaba las rodillas. Iván Korovin disparaba por instinto, apuntando a cualquier sombra que se estirara más de lo normal. Vio una de cerca por un segundo imposible. Piel como cera sucia, extremidades demasiado finas, una boca que no era boca abriéndose vertical, y dentro, dientes en hileras, chicos, iguales, mecánicos. La bala pegó en algún lugar. La figura se dobló en ángulo extraño y reapareció 2 metros a la derecha, intacta. Boris Yugin gritó posiciones que nadie pudo sostener. Arseny Pavel intentó llamar refuerzos.
La radio devolvió una frase corta en ese idioma espeso y luego imitó la voz del propio operador, pidiendo ayuda con un tono que no era humano. Dorofeyev vació el cargador en una ráfaga limpia. Nada cayó. A la izquierda, la tienda médica se hundió desde afuera, como empujada por una cabeza sin huesos. El lienzo crujió. Dejó marcas paralelas. Ilka lanzó una bengala. Subió 1 metro y se apagó, como si algo la chupara en pleno aire. La oscuridad volvió, más cerrada. La niebla se metió entre las botas y subió por las pantorrillas, fría y pegajosa, como agua grave. El capitán mantuvo la voz firme. Retroceso escalonado. Nadie solo. Nadie se quiebra. Avanzaron hacia las rocas ceremoniales, porque el claro abierto era muerte segura. A cada paso, un chillido metálico les raspaba los dientes desde algún punto del bosque, como una señal que coordinaba a esas cosas. Los soviéticos disparaban en todas direcciones. Las ráfagas cortaban ramas que caían sin ruido, huesos partiéndose, sílabas sin idioma, respiraciones mojadas. Un hombre desapareció en silencio, arrancado del borde del círculo con un tirón seco, que dejó en la nieve solo el gorro y una línea fina de sangre que se metía bajo una piedra y no volvía a salir. Una de las criaturas cruzó frente a Antero con un salto largo. No tocó el suelo. Se deslizó, como suspendida por hilos. El guía levantó el cuchillo por reflejo. La hoja se dobló hacia atrás como goma. La cosa detuvo la cabeza a 2 palmos de su cara, olfateó y se fue sin prisa, dejando en el aire un olor agrio, como a cuerda mojada guardada por años. Antero se quedó duro, con la mirada vacía. «No se eligen», dijo apenas. Nadie pudo desmentirlo. La formación se cerró tanto que los codos chocaban. La caja de munición cayó y rebotó con un sonido grueso, repetido al instante por toda la ladera, como si 100 cajas gemelas cayeran al mismo tiempo en cuevas invisibles. Iván tropezó con algo blando. Bajó la linterna. Era el abrigo de Oleg Ruzin, limpio, sin cuerpo, con un pliegue que marcaba el hueco de una clavícula. Lo dejó en el suelo sin decir nada. El frío ya no venía del clima, venía de las piedras, venía de los dientes que no mordían, solo probaban el aire. Una figura se paró delante del capitán y abrió la hendidura vertical, lenta, hasta mostrar un interior negro que absorbía la luz. Terekov levantó el arma con calma. «No disparó», dijo, atrás, y el grupo dio un paso exacto, como si fueran una sola persona con miedo. El ruido del bosque cambió, dejó de ser caos. Se volvió orden. 3 pasos, pausa, susurro, chillido corto, repetido, un patrón que se clavó en los oídos como un código. Yugin lo contó sin querer. 2 secuencias, luego un hueco, luego un golpe seco detrás, siempre detrás. Las cosas no atacaban al centro, cortaban los bordes, cazaban por turnos. Historias de terror militar hablan de emboscadas. Esto era otra cosa, una ceremonia. Antero lo entendió primero. Señaló las rocas talladas. Los símbolos parecían más hondos, más limpios, como si la nieve los hubiera pulido con lengua. Las hendiduras nuevas dibujaban un dibujo que no habían visto, un círculo incompleto, esperando algo en medio, algo que se estaba formando. Las ráfagas se hicieron menos, no por falta de balas, por falta de blancos. Las siluetas empezaron a retirarse hacia los árboles, sin apuro, como si la parte interesante ya no estuviera entre los hombres. El zumbido del suelo subió un tono. La radio, sin batería, pronunció un solo nombre que nadie conocía y lo dejó flotando, pegado a la niebla. El capitán ordenó alto. Escucharon. Dentro del círculo de rocas, bajo la losa que hacía de umbral, algo respiró una vez, lento, largo, vivo. El aire entró y salió con un sonido de agua pesada. La nieve frente al hueco se hundió 1 centímetro como si la montaña probara su propio pulmón, y el grupo entendió que la caza no había sido el objetivo, sino la llamada, porque el verdadero peso, lo que realmente tenía hambre, empezaba a moverse justo ahí, a pocos pasos, donde el frío parecía alegrarse y las piedras sonaban como dientes al prepararse para cerrar. El amanecer no limpió nada. Cayó sobre un campo mudo, con la luz débil clavándose en telas rasgadas y nieve manchada. Apenas quedábamos vivos. La fogata era un círculo de carbón húmedo. El silencio pesaba más que la noche. Las rocas ceremoniales seguían en su sitio, como jueces.
La niebla se deshizo en jirones, pero no se fue del todo. Quedó baja, rozando los tobillos, como un animal cansado que aún respira. El médico militar Sergei Alksin estaba a 2 metros del umbral de piedra. Sostenía una bengala apagada con la mano dura, dedos rígidos por el hielo. La cara le quedó torcida, con la boca abierta, el terror puro marcado para siempre. Nadie se atrevió a cerrarle los ojos. Antero lo cubrió con una manta que no tapó nada. A un lado, había marcas de dedos, muy finos en la nieve, parejas, repetidas, como si algo hubiera tocado su pecho con curiosidad antes de dejarlo mirando el cielo pálido. Iván dijo su nombre en voz baja y guardó la bengala. La guardó como si eso sirviera para algo. Los cadáveres no eran comunes. A varios les faltaban brazos completos, arrancados de raíz como si fueran ramas verdes. Otros tenían la cintura abierta, limpia, sin serrucho ni mordida visible, como si una presión exacta hubiera separado la carne sin desorden. Había botas con pies dentro y piernas sin dueño arrojadas contra una roca que parecía sonreír con grietas. Vimos huellas que no eran huellas, hendiduras hondas que nacían y terminaban sin ritmo humano. Y, en medio, cuerpos de hombres que se habían quitado la vida para no escuchar el siguiente chillido. Pistolas con un tiro, cuerdas tensas en palos improvisados, desesperación seca. Los cuentos de terror que contábamos en los cuarteles se hicieron ceniza en un segundo. Arseni Pavel seguía con vida, pero la radio le había dejado la voz rota. Afirmó que oyó su propio nombre dicho por la voz de su madre. Aseguró que un susurro le prometió no doler si bajaba el arma. No lo hizo. Lloró un rato sin ruido. Mantuvimos el círculo más pequeño, con los fusiles hacia afuera. Dorofeyev no hablaba. Tenía las manos cubiertas por guantes nuevos porque los viejos estaban marcados con 5 líneas paralelas que, de alguna forma, aún ardían. Yugin apretó el cuaderno contra el pecho. Ya no dibujaba mapas. Solo repetía números que no cerraban. El capitán Terekov contó uno por uno a los suyos. Detuvo la voz cuando llegó a los que faltaban. No dijo sus nombres. Respiró hondo y miró el umbral. La losa aún exhalaba aire tibio a intervalos largos, como un pulmón que no pertenece a nada vivo. Antero señaló marcas nuevas en el borde, pequeños semicírculos, de 2 en 2, formando una media luna incompleta. Está aprendiendo a entrar, dijo sin mirar a nadie. Nadie lo contradijo. El frío ya no venía de la nieve, venía de lo que estaba debajo. Encontramos al sargento que había montado guardia antes del caos sentado junto a una tienda caída. Tenía el fusil entre las piernas, sin cargador. Se había pegado un tiro con la pistola de servicio. En la frente no había sangre. La bala entró limpia, pero la boca mostraba un rastro de saliva oscura, espesa, con olor a metal mojado. Sobre la lona, 5 hendiduras marcaban una caricia lenta. Alguien dejó un crucifijo en su bolsillo. Nadie sabía si tenía fe. No importaba. En la línea de árboles, las siluetas pálidas aparecían de a una, como si completaran inventario. No corrían, observaban. Se doblaban en ángulos torpes y alargaban los brazos más de lo posible, sin tocar. Terekov acompañó su movimiento con el fusil, pero no disparó. Sabía que eso solo traía ecos y dientes en el aire. Una de las figuras se inclinó hacia una pierna suelta y la olfateó como un perro triste. No mordió. La apartó con 2 dedos finos y siguió mirando el círculo de vivos. Ese desprecio dolió más que un ataque. La caja de municiones estaba abierta. Alguien la había tocado con paciencia. 5 ranuras nuevas cruzaban la madera. Adentro, varios cargadores tenían pequeñas abolladuras, como si hubieran sido probados por mandíbulas que no muerden, solo miden. Yugin dijo que ya no iban por nosotros. «Quieren orden», murmuró. «Un dibujo». Señaló el suelo, los cuerpos, las armas, la sangre, las huellas largas. Todo formaba un patrón torpe, casi un círculo roto, como el la que él mismo había visto tallado en las piedras. Nos miramos sin aire. La luz de la mañana golpeó el umbral y la losa sudó una gota negra. Cayó lenta, dejó una raya brillante en el hielo, se hundió en la nieve, y la nieve siseó como aceite caliente. El olor a metal se hizo más fuerte. Arseni se apartó, pálido. Iván agarró a Antero del brazo. Sentía latido en la roca, como en un cuello vivo. La radio arrancó sola un segundo. Dijo un nombre largo, imposible,
y se apagó. El eco de esa palabra quedó rodando entre las piedras como una moneda que no se cae. Terekov habló al fin. Voz baja. Orden limpia. Retiro en media luna hasta la línea de rocas altas, sin dar la espalda al hueco. Nadie discute, nadie corre, nada de héroes. Los sobrevivientes obedecimos con pasos cortos, evitando pisar los charcos de sangre que parecían moverse solos, como si buscaran juntarse. Las siluetas no atacaron, se abrieron para dejarnos pasar, imitando nuestra forma de andar, copiando el ritmo exacto. Era peor que un ataque, era aprobación. Cuando alcanzamos la sombra de los monolitos, el viento decidió volver, pero no limpió el olor. Las piedras emitieron ese chasquido elástico que ya sabíamos reconocer. 1, 2, 3, pausa, y otra vez, un código viejo que pedía una pieza que aún no estaba en su lugar. Miramos al capitán. Él sostuvo la mirada unos segundos y luego fijó los ojos en el umbral que respiraba. Entendimos sin palabras que el siguiente paso no sería de huida, sería hacia adentro, porque la montaña había hecho su llamado y, al amanecer, entre restos y nombres rotos, solo quedaba elegir cómo romper el círculo que alguien, o algo, estaba cerrando a nuestro alrededor. El día siguiente llegó sin calor. La luz rasgó la niebla lo justo para mostrar la verdad y ocultar lo necesario. El equipo de reconocimiento finlandés avanzó en silencio, con los abrigos duros por el hielo y los ojos atentos al bosque torcido. El cabo Elias Virtanen iba al frente, libreta en el bolsillo, la mano en el fusil. No hablaron, solo miraron la nieve, las rocas ceremoniales, el campamento roto. No había lobos, no había osos, no había huellas, había restos, había metal doblado, había ropa a medio cerrar, como si la muerte hubiera llegado en medio de un gesto simple. Virtanen escribió en su diario con letra seca: no había lobos, no había osos, no había huellas, solo cuerpos destrozados, y la sensación de que algo seguía ahí, mirándonos. Los hombres dejaron de respirar por unos segundos. El médico finlandés se acercó a un cadáver sin brazos. La herida era limpia, como si lo hubieran arrancado con una prensa. No sangre suelta, no mordidas. La piel terminaba en un borde parejo que daba miedo por su orden. Otro cuerpo tenía la cara congelada en pánico, con los dientes apretados, igual que el médico soviético que ya no podía soltar la bengala. La nieve guardaba líneas extrañas, semicírculos repetidos, pares de puntos, marcas finísimas que no correspondían a animal ni a hombre. El sargento Lehtinen se arrodilló para mirar de cerca y retrocedió sin querer cuando sintió calor en una hendidura. Calor en pleno hielo, calor que venía de abajo. Uno de los guías señaló la losa que hacía de umbral. Exhalaba vaho lento, como un pecho enfermo. Cada vez que el aire salía, las rocas cercanas emitían un chasquido leve, casi un tic, que se repetía con ritmo de reloj viejo. Los finlandeses se miraron sin hablar. Sabían que allí no cuadraba nada, que los cuentos de terror de cabaña no alcanzaban. Esto era terror militar del que hace vacilar al más duro. Virtanen midió el claro con pasos cortos. Contó las tiendas caídas, la caja de munición abierta, el fusil retorcido con la marca perfecta de una presión imposible. El orden de las cosas formaba un dibujo. No hizo la palabra en voz alta, pero todos la sintieron. Ceremonia. El viento cambió y trajo un olor extraño. Metal húmedo, cuerda vieja, grasa quemada. El cabo anotó sin adornos. No quería olvidar ni una sensación. La montaña respira. Lo escribió así, simple, directo, para que otros leyeran y entendieran que no era un capricho del clima. El operador de su escuadra, Niemi, probó la radio. Estática al principio. Luego, una frase en un idioma sin letras, como un gruñido que intenta hacer palabra. Después, silencio. Un segundo después, la radio pronunció Elías con un tono plano, sin acento, como si alguien estuviera probando su nombre por primera vez. Niemi apagó el aparato. No sirvió. La palabra quedó flotando sobre el campamento, sin cable que la sostuviera. Las sombras en el límite del bosque empezaron a alargarse sin sol que las mande. Entre la niebla surgieron siluetas huesudas, muy altas, demasiado delgadas. Se movían con cortes bruscos, clavándose en el lugar y apareciendo un poco más allá como si el espacio tuviera bisagras. Los hombres
Alzaron los fusiles. Tuvieron la disciplina de no disparar. Virtanen levantó la mano, y todos la vieron temblar apenas. Las figuras se quedaron a distancia, inclinando la cabeza hacia un lado, imitándolos. Un gesto de burla, o de estudio. Una de ellas se acercó lo suficiente para dejar marcas de 5 líneas finísimas en la lona de una tienda caída. Pasó la mano por la madera de la caja de munición, y la madera sonó como si tuviera pulmones. Nadie habló de espíritus Sami. Nadie mencionó santos. Sabían que el nombre no iba a cambiar la cosa. El sargento Lettinen apuntó a un claro entre 2 árboles y tragó saliva. «Alguien nos cuenta», dijo, pero el sonido se perdió en la tela del pasamontañas. Otra silueta se inclinó sobre un abrigo vacío, olió y se apartó sin interés, como si buscara otra pieza para completar un esquema en el suelo. La niebla no subía, corría baja, rozando los tobillos, llena de gotas negras que no caían. El médico extendió una manta sobre el rostro helado del soviético que aún miraba al cielo. La manta se humedeció de inmediato, como si respirara por cuenta propia. Virtanen cerró su libreta y alzó el mentón hacia el umbral. La losa dejó escapar un soplo caliente, seguro, igual que antes. Las piedras respondieron con el mismo chasquido, una y otra vez. Código, llamado, nada improvisado. El cabo pensó en retirar a sus hombres. Pensó en pedir artillería. Pensó en encender una bengala para que el humo indicara la posición a quien estuviera lo bastante loco como para llegar. Descartó todo, porque entendió que lo que seguía allí no respondía a balas ni a señales, que lo que miraba desde la grieta había aprendido a contar, a medir, a ordenar cada cosa para cerrar un círculo que alguien interrumpió a mitad de noche. La radio dio un último latigazo y dijo 3 nombres que ninguno reconocía. Sonaron como dientes. Las figuras huesudas inclinaron el cuello, atentas, y luego se abrieron, dejando libre el pasillo hacia la losa que respiraba. No atacaron, no huyeron, esperaron. Virtanen dio un paso. Su bota crujió en la nieve. Ese crujido se repitió en toda la ladera, como si 100 botas ocultas copiaran su movimiento. Los hombres apretaron las culatas. El aire se volvió más denso, con sabor a hierro. El cabo levantó la mirada y supo, sin saber por qué, que la montaña no había terminado de mostrar lo que guardaba, que quedaba una última pieza por colocar en ese dibujo de sangre, telas y metal, y que, si querían salir con la mente entera, tendrían que mirarla de frente, justo antes de que la niebla volviera a cerrar el paso, y las rocas, muy despacio, decidieran cambiar de sitio una vez más. Los finlandeses se retiraron sin mirar atrás, con la certeza de que cada segundo más en aquel lugar podía costarles el alma. El monte Volara quedó otra vez solo, cubierto por una nieve demasiado quieta, como si la montaña aguardara la próxima respiración para volver a abrir sus grietas. Los informes oficiales fueron archivados, sellados o descartados. Nadie quiso admitir lo que vio. Nadie quiso poner nombre a esas figuras pálidas que se movían sin hacer ruido, ni a los dientes largos que parecían contar el tiempo entre un ataque y otro. Los testimonios recuperados hablaban de orejas puntiagudas, torsos delgados y ojos que no reflejaban luz, pero ninguno llevaba firma. Ninguno quería cargar con esa verdad. Aún así, entre los viejos soldados circulaba un murmullo, un apodo simple, directo, suficiente para que todos entendieran sin preguntar más: la montaña del silencio. Un sitio donde el viento no sopla igual, donde los pasos no dejan marcas, donde algo despierta si un hombre se atreve a cruzar las piedras. Ceremoniales. Algunos decían que las criaturas no protegen la montaña, sino que esperan. Otros afirmaban que lo que vive debajo no ha terminado de abrir los ojos, y que todo lo ocurrido fue apenas un aviso, una prueba para medir a quienes se acercan demasiado. Con los años, nadie volvió a subir. Los mapas lo muestran como un punto muerto, un hueco blanco. Pero los guías locales aún cuentan que, en noches sin luna, la niebla baja más rápido de lo normal y que, si uno guarda silencio absoluto, puede escuchar un suspiro profundo, largo, pesado, como el de algo que aún sigue allí, paciente, recordando cada cuerpo que dejó atrás. Si esta historia te estremeció, si sentiste esa inquietud que solo dejan las verdaderas historias de terror, puedes apoyar el canal con un like y suscribirte.
Es un gesto pequeño, pero ayuda a que sigamos explorando estos lugares donde el miedo parece tener vida propia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que despertó en el Monte Volara y qué habría pasado si alguien hubiera dado un paso más hacia la oscuridad?